Muy buenos días, hermanos, niños, niñas, jóvenes, padres de familia, amigos que nos están viendo por medio de las redes sociales. Les saludo en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, hermanos niños, a continuación vamos a escuchar la siguiente alabanza. Tanto tiempo en la oscuridad yo viví alejado de ti, sin ninguna esperanza, sin amor, nada bueno había en mí. El pecado golpeaba mi alma, fueron noches sin fin, sumergido en las profundas aguas de este mundo infeliz. Mi corazón tembló al escuchar su voz y mi cabeza suavemente levantó. Mi corazón tembló al escuchar su voz y mi cabeza suavemente levantó. La esperanza hoy renació en mi ser, la vida antigua dejé, el viejo hombre aquel quedó en el ayer. Qué bello es renacer. Si sufriendo estás, clama sin vacilar, Él te responderá. Si lo hizo ayer, puede hacerlo otra vez. Grande es su poder. Después de haber escuchado la alabanza, nos hacemos la siguiente pregunta, ¿no? ¿De qué ha tratado la alabanza? Ha tratado de dos personajes que estaban en una vida perdida, una vida sin Cristo, deleitándose en la vanagloria de esta vida. Sabemos todos nosotros que en este mundo todo es pasajero, pero Dios tiene un plan con cada uno de nosotros. Como se podía apreciar, Dios transformó la vida de esas personas a una nueva criatura. Y aquí, al hacer ese cambio radical, nosotros somos ya testigos fieles de nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro tema del día de hoy es sobre el nuevo nacimiento, que se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 9, versículos 17 y 18. En esta cita bíblica de Hechos, capítulo 9, nos habla sobre la conversión de Saulo, sobre la transformación que él pudo experimentar directamente con Cristo resucitado. Nos habla acá sobre un personaje muy culto, un personaje muy preparado, un personaje muy intelectual en aquellos tiempos. Desde su niñez empezaba a estudiar las leyes del Antiguo Testamento. Pero en ese transcurso, en el transcurso de su vida, él perseguía a los cristianos en aquellos tiempos, perseguía hasta tener que arrestarlos, apresarlos, tener que hasta llegar a la muerte. Pero dice la Escritura, en el camino, yendo a Damasco, él se iba con un solo objetivo, de arrestar
y hasta matar a los cristianos que se hacían la voluntad de Dios. Pero aquí en el transcurso del camino se apareció una luz resplandeciente, dice la palabra de Dios, en el cual él quedó totalmente ciego, ¿no? Quedó totalmente ciego. Vio al Cristo resucitado, vio al mismo Señor glorificado. Dios tuvo misericordia de aquel varón, un varón que perseguía, un varón que tenía un odio, tenía orgullo, una persona soberbia. Dios ya tenía un plan para tener que trabajar con el apóstol Pablo. Pero antes de eso, tenía que experimentar, tenía que ser bautizado por el Espíritu Santo. Bien, llegando él a Damasco, ayunó 3 días, no comió ni bebió, pero por la voluntad de Dios fue revelado a un siervo. En aquel entonces había un siervo llamado Ananías, un siervo útil para el servicio del Señor, que tenía que cumplir el mandato de Dios cuando le dijo: Ananías, vete a la casa de Saulo, él está ahí orando. Entonces Ananías reclamó a Jesús, hizo un reclamo, quizás mirando la debilidad del hombre. ¿Qué le dijo? Señor, si aquel hombre es el perseguidor, aquel hombre es una persona muy soberbia. El Señor Jesús ya tenía un plan, ya tenía un propósito con el apóstol Pablo. Bien, cuando Ananías, siervo de Jesús, fue pues a la visita de Pablo, impuso las manos sobre Pablo, de tal manera que Pablo experimentó un encuentro con Dios. Se dejó todo el odio, se dejó todo el orgullo que él tenía en el pasado, y su vida fue cambiada. ¿Para qué? Para que tendría que testificar. Él tendría que ser un siervo, un instrumento útil a su servicio, y le quedaba mucho trabajo que hacer. Muy bien, nos habla el versículo 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. He aquí esa promesa que tenía el Señor para con su siervo. El versículo 18: y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Se puede entender acá de que el apóstol Pablo tenía pues, o se preocupaba por las cosas que él había hecho, por las persecuciones que él había hecho. Pero Dios, por su infinita misericordia, lo estaba preparando, lo estaba moldeando para tener que predicar su palabra por todo Jerusalén
y por todos los lugares aledaños a Jerusalén. Muy bien, es un breve relato sobre la historia de Pablo, la conversión y el arrepentimiento que él tuvo de una manera pues muy especial. Su corazón fue iluminado, transformado, cambió su vida. Hubo un cambio radical, un cambio quizás para Saulo un cambio inesperado, cambió su vida totalmente, un cambio radical que cambió su nombre a Pablo, el apóstol Pablo. Bien, pero vemos una historia muy bonita, una historia muy conocida por muchos de nosotros. Ahora, se puede ver 3 momentos del apóstol Pablo: antes de la conversión, durante la conversión y luego de la conversión. Antes de la conversión, Saulo era una persona responsable de las muertes de muchos cristianos. Durante su conversión, Saulo pues experimentó esa transformación, experimentó el amor de Dios hacia él, que lo cambió de rumbo, le dio una nueva vida. Y finalmente, luego de la conversión, Saulo tuvo un trabajo arduo que hacer. ¿Cuál es ese trabajo arduo que Dios lo encomendó? Que tendría que salir a predicar el evangelio a toda criatura. Muy bien, hermanos niños, hermanos adolescentes, jóvenes. Así como Saulo tuvo una historia, yo creo que cada uno de nosotros tenemos también una historia. Hermanos niños, obedezcamos a nuestros padres, seamos gratos con ellos, para que de esa manera Dios derrame su bendición. Nos habla en Efesios capítulo 6: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Bien, estimados niños, para ir concluyendo con este pequeño mensaje reflexivo, actualmente nos encontramos en un mundo lleno de vanidades, un mundo muy cruel, pero para eso necesitamos la ayuda de Dios, necesitamos ese cambio, al igual que Saulo experimentó un cambio. Les animo en el amor del Señor Jesús a tener que seguir las pisadas del Maestro, a tener un nuevo nacimiento. Pero para tener el nuevo nacimiento, ¿qué debemos hacer? La pregunta es eso: ¿qué debemos hacer para tener un nuevo nacimiento? Dice la palabra de Dios: tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Y Dios, dice su palabra, es fiel y justo para perdonarnos. Es fiel y justo para librarnos, para cuidarnos. Pero siempre y cuando, hermanos, amigos, los que nos están escuchando, nos volvamos a Él de todo corazón. Si antes teníamos una vida sin Cristo, es el momento de ponernos a cuentas con el Señor. ¿Qué diferencia hay en una vida sin Cristo y una vida con Cristo?
La diferencia que es que la vida sin Cristo vives en los placeres de este mundo, vives de manera desordenada. Apreciado amigo que me está escuchando, y una vida con Cristo lo tienes todo, como dice su palabra. El texto memorizado se encuentra en el libro de 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. ¿Y qué nos dice ahí? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amigo que me está escuchando, hermano, hermana, niños, reflexionemos en estos últimos tiempos. Estamos en el tiempo de la gracia. Dios, por su infinita misericordia, aún nos tiene con vida, nos tiene con salud. Agradezcamos a Dios por esa oportunidad que aún nos tiene. Dejemos el odio, dejemos el orgullo, como lo tenía Saulo en su vida pasada. Ahora experimentemos ya la nueva vida en Cristo. Les invito, hermanos, juntamente conmigo, vamos a hacer una oración. Se encuentran en un lugar que están mirando. Les invito, amigo, amiga, juntamente conmigo vamos a orar. Vamos a pedir a Dios que Él tenga misericordia de nosotros, que nos dé la oportunidad de volvernos a Él, que nos ayude en estos momentos difíciles. Sabemos que todo está en las manos de Dios, todo depende de la voluntad de Dios. Apreciados oyentes, Padre Celestial que estás en los cielos, he aquí, Señor, tú eres, Señor, ese cerco protector, tú eres, Señor, ese escudo protector que nos libras de toda acechanza maligna, que nos libras de todo peligro, de toda adversidad. Y he aquí estamos delante de ti para pedirte tu perdón, para pedirte, Señor, tu misericordia. He aquí, olvida, Señor, nuestras cosas viejas. He aquí, restaura, Señor, nuestra vida. Haznos, Señor, una nueva criatura. Ayúdanos a entender tu palabra. Necesitamos de ti, Señor. Hágase tu voluntad, Señor Jesús. Guíanos por el buen camino. Favores te lo pedimos, Señor, por todos mis hermanos niños, mis hermanas niñas, adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos. Tengas misericordia, Señor, en estos últimos tiempos. Nos ayude, Señor, a volvernos, Señor, a ti. Padre bueno, yo sé que tú nos escuchas. Como dice tu palabra, Señor, que tú estás atento a tus oídos al clamor de tus hijos. Estos favores te lo pedimos, Señor, en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Dios los bendiga grandemente, hermanos niños, hermanas niñas, adolescentes, jóvenes, padres de familia y a todos los que nos están viendo. Es el momento ya de dejar las cosas viejas y volvernos
a nuestro Señor Jesucristo, que nos tiene la esperanza, nos tiene preparado un lugar allá en el cielo. Hasta aquí la palabra de Dios. Que Dios me los bendiga grandemente a todos ustedes. Muchas gracias. Una vez más, niños, memoricemos nuestro texto bíblico. Se ubica en el libro de 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Dice lo siguiente: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas.